Mi nombre es Carlos Rodríguez y en este módulo les vengo a hablar sobre las obligaciones del Estado relacionadas con los derechos humanos. Los Estados tienen tres obligaciones generales en materia de derechos humanos. La primera es la obligación de respetar los derechos humanos, la segunda sería la obligación de garantizar los derechos humanos y la última sería la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Acto seguido explicaremos en qué consiste cada una de estas obligaciones. La obligación de respeto significa que el Estado debe abstenerse de ejercer el poder público en aquellos casos donde el ejercicio del mismo implique una violación a un derecho humano, representando así los derechos humanos una limitación al ejercicio del poder público. De la obligación de respeto también se deriva lo que se denomina como responsabilidad por aquiescencia del Estado, que se traduce en que el Estado no comete la violación de derechos humanos a través de los funcionarios públicos, sino que lo hace a través de los particulares. Y el Estado, al tener conocimiento de esta violación, no actúa, no hace nada para prevenir o para evitar que se cometa esa violación a los derechos humanos y en consecuencia tolera que esa conducta sea realizada por particulares. Y esto es lo que se conoce como responsabilidad por aquiescencia del Estado. La obligación de garantía es una obligación general que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Sin embargo, de esta obligación se derivan otras obligaciones que se denominan obligaciones especiales, que son la obligación de prevenir, investigar, sancionar, reparar e indemnizar a la víctima de violación de derechos humanos. En sentido amplio, la obligación de garantía significa que el Estado debe organizar todo el aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos de las personas. La obligación de prevención establece que el Estado debe adoptar todas aquellas medidas que sean adecuadas e idóneas para prevenir la violación de derechos humanos. Un ejemplo de esto sería cuando el Estado tipifica o establece en una ley una sanción para castigar la desaparición forzosa de personas. Allí el Estado está previniendo, de alguna manera le está mandando un mensaje a la sociedad y a sus funcionarios públicos que se abstengan de cometer ese tipo de conducta que es violatoria de los derechos humanos. Sin embargo, esta no es la única modalidad en que se puede cumplir la obligación de prevención. Lo que debemos tener en cuenta es que la obligación de prevención se da antes de la comisión o de la violación de derechos humanos. Esta obligación de prevención no se incumple con el hecho de que se cometan violaciones a los derechos humanos. Si esto ocurre, el Estado tendría entonces otra obligación, que es la de investigar, pero hacer una investigación seria. ¿Y qué significa que la investigación debe ser seria? Esto se traduce en el hecho de que la investigación debe tener como finalidad determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió la violación a los derechos humanos y determinar quiénes fueron las víctimas de la violación, así como la persona que ha cometido tal conducta lesiva de los derechos humanos. Una vez que el Estado determina las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la violación de derechos humanos y determina quiénes son los responsables de las mismas, debe imponerle una sanción al responsable. Esta sanción puede ser una sanción política, administrativa, civil, penal, disciplinaria, etc. Lo que se busca con esta obligación es que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes. Por otra parte, tenemos la obligación de reparación. Una vez que se ha hecho la investigación, se ha sancionado a los responsables, si fuera el caso, entonces el Estado debe darle una reparación a la víctima. ¿Qué significa hacer una reparación? Que el Estado debe hacer cesar la violación de derechos humanos y, por otra parte, tiene que indemnizarle a la víctima el daño que ésta ha sufrido como consecuencia de la violación de derechos humanos. Otra obligación en materia de derechos humanos que tiene el Estado es la de no repetición, lo que significa que una vez que se ha cometido una violación de derechos humanos, el Estado debe obligarse adoptar aquellas medidas que sean necesarias para evitar que ese tipo de conductas violatorias de derechos humanos se sigan cometiendo dentro de su territorio. Esto puede ser de distintas formas, el cumplimiento de esta obligación. Una forma pudiera ser educar o formar a los funcionarios públicos en materia de derechos humanos, sin embargo no es la única, pueden ser múltiples modalidades.
Otra obligación es la de no repetición, lo que significa que el Estado debe adoptar todas aquellas medidas que sean adecuadas para evitar que se sigan cometiendo violaciones de derechos humanos en su país. Aquí vamos a pasar ahora a la otra obligación genérica del Estado, que es la de adoptar disposiciones de derecho interno, que significa que el Estado debe adecuar su ordenamiento jurídico para dar cumplimiento o para materializar lo que establecen los tratados en materia de derechos humanos y lo que establecen las decisiones, sentencias de tribunales y organizaciones competentes en materia de derechos humanos. De esta obligación se deriva algo que se conoce en la doctrina como el control de la convencionalidad. Esto significa que los funcionarios del Estado, bien sean funcionarios de la administración pública, del Poder Judicial, en aquellos casos donde una ley colinde con un tratado internacional de derechos humanos, deben desaplicar la ley y aplicar el tratado. De esta obligación de adoptar disposiciones de derecho interno también deriva la cosa juzgada internacional, lo que significa que el Estado debe dar cumplimiento a todas aquellas decisiones y sentencias que dicten los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos. Así, por ejemplo, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro organismo competente en materia de derechos humanos dicta una decisión mediante la cual se declara la responsabilidad internacional del Estado y a su vez se le condena por ello, el Estado tiene la obligación de dar cumplimiento a esa decisión, a esa sentencia. El Estado no puede abstenerse ni adoptar medidas que entorpezcan el normal cumplimiento de esa decisión. Con esto damos por terminados los contenidos de este módulo.